creen los extranjeros. Bien, señores, miren, el transporte dominicano, el transporte colectivo dominicano, es uno de los principales problemas que afronta la nación. Ya hemos dicho que está consumiendo entre el 27 al 30%, está incrementándose en vez de bajar el consumo de recursos presupuestarios del transporte, y eso ha creado una desestabilización cada vez mayor en el salario de todos los dominicanos, principalmente en los salarios bajos, el salario básico y los salarios de clase media hacia abajo. El ingeniero Ignacio Ditren es probablemente uno de los que más ha analizado el transporte colectivo en superficie, porque se ha dedicado a eso por mucho tiempo, ha sido por mucho tiempo también director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y además tiene tesis publicadas sobre este tema. Así es. La ejecución de las 6 líneas de metro tomará decenas de años. Cada línea de metro se toma entre 4 a 6 años su ejecución. Nosotros hemos hecho un récord en la zona latinoamericana, que hicimos una primera línea de metro en 4 años. En menos de 4. En menos de 3 años y tanto. Así es. Pero regularmente una línea de metro toma 4 a 6 años ejecutarla. Y son 6. Y de las 6 solo va ejecutada 1 y media. Porque hicimos la primera y de la segunda solo la primera fase. Por tanto nos quedan 4 líneas y media por ejecutar. En lo que eso se ejecuta, siempre se ha dicho, y el ingeniero Ditren ha sido portador de eso, de que es posible que zonas de la capital que están esperando la línea de metro se suplan con un servicio específico de autobuses de alto calaje, y además que en algún punto donde están operando el metro hay un servicio de alimentación de la propia ONSA. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Háblenos de eso, por favor. Se ve lejos eso. Mira, en la actualización que todo profesional debe tener, la actualización constante, para vivir presentando cosas nuevas, más cuando uno trata de plasmar lo que piensa, lo que cree y lo que ha vivido en documentos para la historia, como es un libro. Me he encontrado en estos días con una frase que dice que no hay nada más antiguo en la humanidad que el movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento. Eso lo dijo Galileo Galilei. No hay nada más antiguo en la humanidad que el movimiento. La movilidad es algo que probablemente no se le dé mucha prioridad, porque se entiende que hay que invertir en fuentes de producción, en trabajo, salud, educación. Sin embargo, todas están relacionadas con el transporte, todas. La introducción que decía Pedro decía que para los que tienen menos ingresos, la movilidad significa más del 30% de esos ingresos. Entonces, ¿qué mayor aporte que mejorar esa inversión que tienen que hacer? Ya eso de por sí es un aumento de sueldo. Un incremento salarial. Un incremento salarial. Así Cuando es. tú tienes que disminuir lo que inviertes para movilizarte, te están incrementando el sueldo porque el salario te rinde más. Tú decías que una línea de metro toma entre 4 y 6 años. Mira, justo en estos días he estado discutiendo con personas cerca de mí el tema, y yo he predicho lo siguiente: terminar la segunda línea como fue concebida, acuérdate que está hecho en parte, está hecho del 9 al kilómetro a la 17. Pero debería ir de los Alcarrizos a San Luis. A San Luis. Y más ahora que existe ahí en San Luis el Community College. El Community College, exacto. Completar esa y construir las otras 4 líneas, para mí, va a tomar entre 30 y 40 años. ¿Por qué? Por el costo que tiene. Así es. Por el costo que tiene, no es posible
que para un país como República Dominicana, con tantos problemas acumulados, se pueda construir lo que hizo el presidente Fernández en tiempo récord. Ya ese es un récord que tenemos y creo que no debemos tener prisa. Tenemos que sí asegurar ese transporte, esos pasajeros, mejorando la calidad del servicio que ofrecemos. Si no fuera por el metro, lo que estuviera pasando en esta ciudad fuera, bueno, de hecho pasa. Para yo venir aquí, en el día de hoy, le dije a la persona que anda conmigo que estuviera en casa antes de las 7:10, porque si uno sale después de las 7, no llega, porque hay un entaponamiento en toda la ciudad. Pero resulta que mi chofer tiene que desplazarse de su casa a la mía y vivimos en extremos opuestos. Si él tuviera esa línea de metro disponible, llegara en un momentito. En un momento, sí. Y no tuviera que disponer de tanto dinero, porque a lo mejor le significa a diario 2 galones de combustible, que son 400, 500 pesos de combustible. Pero óigame, solo de combustible. Solo de combustible. Tren, pero tú acabas de decir, y creo que eso de alguna manera puede inquietar a la gente, que para terminar para tener la disponibilidad de las 6 líneas del metro, estamos hablando de 30 años. Sabe que el metro ha logrado enraizarse en la población, o sea, la población valora en su justa dimensión el metro de Santo Domingo. Hablarle ahora de que tendrá que esperar tantos años. Por eso él dice que debe existir ya esa línea operando, la primera, y la perspectiva de la segunda. Pero lo que digo es que en el interín entonces hay que buscar alternativas hasta que lleguemos a concluir esa importante... La tenemos. Entonces, pero vemos una gran lentitud, mira, a pesar del esfuerzo que se hace y que se viene haciendo desde tu gestión en ONSA, no vemos que se haya aquilatado la necesidad que tenemos de un mayor número de autobuses en el transporte de pasajeros por parte de la ONSA. Y se han estado anunciando, por ejemplo, la OPRE anunció que vendrían unos autobuses que iban a ser regenteados por ellos mismos. Alimentadores. Como alimentadores. Son microbuses. Son microbuses. Yo veo en esto también un dejo de cierta dispersión, porque si tenemos a la ONSA, y la ONSA ya tiene incluso las rutas, porque están establecidas, Pedro. Si tú te vas, si quieres conectar al metro desde el puente del Francisco Rosario Sánchez hasta el extremo de la provincia de Santo Domingo en el este, tú vas a ver que ONSA llega hasta allá precisamente. O sea, si ONSA tuviera suficiente autobuses, ten capacidad de conectar y llevar a la gente hasta el puente de Francisco Rosario Sánchez. No. Pero lo mismo si lo hace hacia Santo Domingo Oeste. Si tú llegaras a San Luis o a Santo Domingo Este, la gente de los Alcarrizos, tú tienes un autobús que recorre, que va desde los Alcarrizos y te puede colocar en el 9 también. Pero no vemos, ingeniero, hasta ahora ninguna señal en esa dirección. Pero una pregunta, sí. ¿Acaso ustedes piensan que cuando se creó ONSA y se crearon esas rutas fueron improvisadas? Se había pensado en el metro ya. Fueron estudiadas, por Dios. Fueron estudiadas. ¿Es que acaso los únicos pensantes son los que están ahora ahí? Sí. Los que trabajamos en ese momento, la implementación de esas rutas, fueron concebidas, analizadas, atendiendo a lo que se llama un estudio de origen y destino. O sea, desde dónde se moviliza la gente, saliendo de su casa hacia su destino de trabajo. Oye, con los mismos cables negros que cruzan ahora, esos cables se han puesto para medir tránsito y transporte. Eso no fue nada improvisado, por hace eso muchísimos años. Las rutas de ONSA siguen teniendo vigencia. Un cablecito que se pone a cruzar la calle, que la gente y lo que no se sabe. ha querido entender es que la alimentadora natural del metro es la ONSA. Pero además, creo que modestia y aparte tengo la calidad moral para hablar de ello, porque incluso cuando ya no lo pude hacer en mi trabajo, lo hice en un trabajo académico
y lo he mencionado aquí. Sí, señor. Para nosotros graduarnos de una maestría en alta gestión pública, tuvimos que hacer una tesis que se llama Sistema Multimodal para la Movilidad Pública. ¿Qué significa multimodal? Es la combinación de varios modos de transporte. Entiéndase, combinación de metro con autobuses y taxi. Y cuando digo taxi, aunque lo satanicen, me refiero a taxi de los amarillos, Sí. y me refiero a mototaxi, si se quiere, pero tiene que haber necesariamente una combinación, porque lo he dicho en más de una ocasión, no existe una sola ciudad en el mundo que se movilice solo con metro. Tiene que haber una combinación de modos. Ni siquiera Londres, que fue Hay la que primera. articular ni Nueva York, que es Ni emblemática. Nueva York, que es la segunda. Que es emblemática. Es emblemática. Entonces, no se puede privilegiar uno en detrimento del otro, tiene que crecer conjuntamente. E incluso la eficientización del uso del autobús es la garantía para la existencia del metro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que debe hacer el Estado desde mi punto de vista? Lo que debe hacer es comenzar a preservar los pasajeros del metro en autobuses altamente eficientes, circulando por carriles exclusivos que mejoren la velocidad de recorrido, porque al fin y al cabo lo que busca el metro, o lo que se busca, o lo que buscan los teóricos y los técnicos del transporte, es mejorar la velocidad de recorrido, que es la garantía para que el usuario llegue a su destino en el menor tiempo posible. Para que haya ahorro nacional. Para que haya ahorro, porque nacional, en combustible, mira, en vehículos, en goma, en repuestos. Eso en economía es tan significativo que tú tienes que medir cuando una persona dura más del tiempo debido en la calle. Exacto. Hay que medir eso en horas hombre. ¿Cuánto cuesta una hora hombre? Lo que se está ahorrando el Estado Dominicano. Bueno, el Producto Interno Bruto, ¿qué es? No es la suma de lo que se genera a nivel nacional, lo que genera todo el mundo. Sí. Bueno, pues es lo que genera cada hombre que se desplaza de Villamella a la feria, que antes utilizaba 2 horas y ahora son 15. Entonces, 15 minutos. Entonces, ponle a eso, hora hombre, ¿cuánto significa? Entonces, imagínate que tú ahora combines las rutas que tiene del metro. Yo no he dicho que se pare, tienen que continuar, porque no debemos pararnos nunca. Nunca deberíamos pararnos. Nueva York no ha parado nunca. Nunca debemos pararnos a construir líneas de metro. Lo único que a una velocidad pausada y combinada con los autobuses. Entonces, ¿qué sería? Bueno, vamos a combinar una solución tenemos ahora, en este año, hay que terminar ese tramo de la línea 2 del metro. Sí. Entonces, supongo yo, no lo sé porque no estoy en la cabeza de él, que el presidente Medina pudiera decir, en lo que resta en el periodo, voy a terminar uno de los tramos que faltan de la línea 2, o voy a implementar un tramo corto, como ese que propuso el ingeniero de Andino, la que va a la ciudad colonial, la que él entienda, la que él priorice, pero entiendo que a partir de ahora, todos los presidentes que tengamos en los próximos 20, 25, 30 años tendrán que colocar en su programa de gobierno y en sus acciones de gobierno un pedacito de metro. El más reciente levantamiento que se hizo sobre la cantidad de autobuses que necesitamos para más o menos mejorar el servicio de autobuses de la ONSA, ¿por dónde anda? No, eso. Cuando hablamos de autobuses, hablamos de qué capacidad de transporte, de cuántos pasajeros. Hay que combinarlo entre ¿Y cuántas unidades? Hay que combinarlo porque el autobús per se, para ciudades como la nuestra, porque hay rutas que no soportan un autobús grande. Muy grande, sí. Entonces necesita un autobús minibús de 30 pasajeros. Entiendo que no deberían ser más pequeños, porque entonces la atomización sería muy grande. Y la cantidad de vehículos sería demasiado grande. Hay una cosa que mencioné en el programa anterior que quiero volver a repetir, para no inquietar, porque lo pienso y porque la realidad ha demostrado en otros países que no se puede
hacer ningún proyecto de transporte que no incluya a los transportistas. El sistema tiene que ser incluyente. Lo único que tenemos que hacer es transformar su mentalidad y hacerle entender que no son sindicalistas, sino empresarios de transporte. Una empresa que genera una de los elementos que en economía son más importantes, que una vez un amigo me lo mencionó y me volví loco con esa palabra, una cosa que le dicen en inglés cash flow. Cash flow, sí, movimiento de caja. Cash flow. Los transportistas manejan un cash flow igual Sí, que los supermercados. Para que lo sepa. Son dos de los empresarios que más cash flow manejan. Sí. En el supermercado tú vas, ni te cogen cheque ni te fían, es en efectivo. Señor. En el transporte, ¿quién se monta fiado en un vehículo de transporte? Nadie. Manejan una cantidad de efectivos diarios impresionante y ellos no se han dado cuenta que el poder de ellos está en que ese efectivo vaya al banco. Si ese efectivo los transportistas va al banco, los banqueros se vuelven locos con los transportistas. ¿Por qué? Porque hay una cantidad impresionante de dinero diario que se mueve en la calle. ¿Cuántos carros de concho hay? ¿Cuántos minibuses? ¿Cuántos autobuses? Manejando chelito diario, chelito. ¿Cuánto hay? Hemos estimado, Onésimo González y yo, nos hemos sentado y estimamos que en la calle, solamente en la ciudad de Santo Domingo deben moverse en transporte alrededor de 30, 40 millones de pesos en efectivo diario. Aquí nada más. Solamente en la capital. Ni hablar del transporte interurbano, ni hablar del transporte en Santiago y en las otras pequeñas ciudades. Cosas que tenemos por hacer. El transporte en todas esas pequeñas ciudades. Óyete, es urgente lo que hay que hacer con el transporte. No entiendo por qué que no lo meten dentro de las prioridades de la planificación, porque tiene que ver hasta con salud. ¿Cuánto se gasta en prevenir el cólera? ¿Cuánto se gasta en prevenir la leptospirosis? O en, ¿cómo se llama?, vacunar contra una de esas enfermedades. Ahora, ¿cuántas personas mueren de dengue? ¿Cuántas mueren de cólera? ¿Cuántas mueren por leptospirosis? Ahora, ¿cuántos mueren por accidentes de tránsito? Es una plaga. 10, 15, 20 veces más. Eso es una Y plaga. no estamos invirtiendo en eso. No, óyete, los muertos por accidentes de tránsito sobrepasan los 2.000 al año. Los muertos por cólera no pasan de 100. Los de leptospirosis no llegarán a 100. Los de cólera tampoco. Entonces, ¿por qué es que es una aberración invertir en tránsito? En mejorar el tránsito y prevenir los accidentes. Yo, en conversaciones anteriores con usted, he sabido que ya tiene incluso diseñado una especie de BTR al estilo de Bogotá y Curitiba, que son unos autobuses que recorren por un carril expreso y únicamente para uso de esos autobuses, con paradas especiales en rutas que facilitan esa habilitación. Así es. Por ejemplo, estamos hablando de Churchill, Avenida Churchill, que tiene una isleta en el centro grandísima, o la Núñez de Cáceres. Lo hemos mencionado. O la Luperón, que se ha convertido en una de las arterias comerciales más grandes, Sí, la Luperón. con una cantidad impresionante de comercio, Imagínese usted, con todos los barrios marginales que hay. Sí, a Ahí. ambos lados. Pero ahora, ponte la vía que ha propuesto el ingeniero de Andino, toda la orilla del río Osama e Isabela. con un buen sistema Con un de sistema bus. BRT también, con toda esa población que existe en todos esos barrios, donde está Gualey, Guachupita, Los Guandules, Simón Bolívar, La Cañita. La Cañita. Pero imaginemos también en las avenidas que están allá en Los Minas, la central de esa. También la San Vicente de San Paúl. Vicente de Paúl, Tú tienes también la Charles de Gaulle. la Charles de Gaulle, todas esas pistas. Pueden ser cubiertas. Todo por- eso es lo que necesita primero de todo un ensamblaje institucional que vendría dado por el Instituto de Transporte. ¿En qué está eso? Bueno, yo entiendo que eso debe ser una de las prioridades ahora. No quiero adelantar nada, pero nosotros, como ciudadanos, vamos y como dirigente político, he decidido, yo no pensaba, ustedes me han puesto a mí a hablar de algo que no quería, que era hablar de transporte. Quería durar un buen tiempo sin hablar de transporte, pero
Pero hay que hablar Las de eso, circunstancias las obligan. circunstancias Obligan, entonces hay un compromiso social con un pensamiento ya dado por lo que uno ha visto, por lo que uno ha crecido, que nos obligan a uno a utilizar las relaciones y los conocimientos que uno tiene para lograr que el gobierno de mi partido siga teniendo éxitos y logros. Esa ley debe ser prioritaria. Hay que aprobarla en esta legislatura de ya. tránsito y transporte. De tránsito y transporte. E incluso me atrevo a sugerir atrevidamente que ojalá el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, los compañeros Abel Martínez y el compañero Reinaldo Paredes, se pudieran poner de acuerdo para que hicieran una comisión bicameral, para que no sea discutido primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, porque si no se va a alargar mucho. Porque si sale la Cámara de Diputados con una aprobación y se va al Senado, la van a cambiar y va a tener que volver hacia atrás. Y eso va a dar mucha vuelta. Yo pienso que eso puede ser uno de los principales logros del presidente Medina, poder evitar esta dispersión, esta locura, donde cada uno de los que hemos dirigido o dirigimos un pequeño pedacito de eso, nos consideramos amo y señor del sector. Así es. Y no hay coordinación. El primer intento de coordinación lo propusimos nosotros con la creación, cuando se creó AMET, tenía la intención de eso. Y nosotros propusimos que AMET tuviera un consejo de directores, donde debía estar, que debía ser presidido por el ministro, lo que era en ese momento secretario de Estado de Obras Públicas, pero por conveniencia después se puso al secretario administrativo de la presidencia por un asunto de flujo de recursos, pero de donde debía estar representada la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, donde debía estar AMET, donde debía estar ONSA, donde tenía que estar representado en ese momento el Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde debió estar la Policía Nacional, entre otras instituciones, la DGTT. Y entonces, en ese consejo, nosotros planificar todas las acciones en materia de transporte. Lamentablemente, el consejo se reunió 4 o 5 veces, pero realmente no llegamos a coordinar nada. Entonces, la única forma de solucionar eso es creando una entidad única, llámese ministerio, llámese instituto o como se llame, para que haya una directriz que pueda orientar a todas las instituciones. No quiere decir con esto, para que no haya nerviosismo en eso, que vaya a desaparecer cada una de esas instituciones, sino que haya un organismo rector que tenga que aprobar todo lo que se vaya a hacer en materia de transporte. Trace políticas para que se ejecuten en corto plazo, y eso son las tácticas, y en el largo plazo, las estratégicas. Porque es así. Muy bien. Mire, ingeniero, mucho agradecemos que haya servido como de emergente. Oye, hay que sacarlo, como hoy, hay que sacarlo. en que el tema del transporte hay que mantenerlo permanentemente en discusión. Yo entiendo que sí, porque realmente es que tiene mucho que ver con el Producto Interno Bruto, aunque no lo mencionen. Casi. Así es. Y eso, que no hemos mencionado, lo que es el transporte de carga, que incide de manera increíble en lo que es el Producto Interno Bruto, porque por algunos problemas también técnicos y por falta de regulación y por falta de control, hace que los productos lleguen mucho más caros al destino final. Muy bien. Que a veces hasta compiten con el costo del transporte marítimo. Así es. Así es. El transporte interno. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ya Lalo Talbate, con informaciones deportivas nacionales e internacionales, y más luego la sección cultural con la que cerramos esta revista. Así que manténganse. Mire, don Pedro, disculpen que lo interrumpe, pero es que en el día de hoy hay 2 eventos extraordinarios. ¿Cuáles son? Quitándole un poco de protagonismo a Lalo, el juego de República Dominicana con Italia. A la 1. Ajá, y la elección del Papa. Mira, bueno, comienza hoy, que inicia hoy. Pero tú no sabes. A ver, y si viene el humo blanco. De una vez. Muy bien, muy bien. Gracias, Vite.